Te voy a contar las 5 cosas que creo que hacen que merezca la pena pasarse a DaVinci Resolve 18. Dos avisos antes de empezar. El primero es que algunas de las herramientas de las que te voy a hablar solo están disponibles en DaVinci Resolve Studio, es decir, en la versión de pago de DaVinci Resolve. La segunda es que yo no me llevo absolutamente nada en caso de que tú al final acabes comprándote el programa. Este vídeo lo hago simplemente porque a mí me gusta DaVinci Resolve y creo que le podría ser muy útil a gente que como tú y yo le encanta editar vídeo o incluso se gana la vida editando vídeo. Lo primero que voy a mostrarte es un efecto sencillo que vas a encontrar dentro del apartado de generadores. Lo que hace este efecto es generar una especie de niebla que podremos controlar desde el inspector, ajustando parámetros como el detalle, el contraste y el brillo. Uno de los parámetros más versátiles es este de aquí que dice escala, ya que con él conseguiremos generar la sensación de que esas nubes o esa niebla que estamos generando están más cerca o más lejos de la cámara. De hecho, podemos ir más allá y crear fotogramas clave para dar incluso la sensación de que esas nubes se están moviendo por el espacio o que la cámara las está atravesando. Para verlo mejor, voy a usar una captura de vídeo de Google Earth como la de la intro. Aquí, como ves, la captura de vídeo por sí sola queda un poco sosa. Así que vamos a traer hasta aquí arriba nuestra capa de Noise Gradient. Volvemos al inspector y cambiamos el método de fusión al de pantalla. Ahora voy a ir variando ese parámetro de escala que te comentaba antes, creando fotogramas clave. Y el resultado, como ves, ya empieza a ser bastante más creíble. Ajustando también la opacidad a través de fotogramas clave, para que las nubes aparezcan solo en los momentos de alejamiento y de acercamiento, conseguiré dar la sensación de que las nubes no están puestas ahí al azar, sino que están a una altura concreta y determinada, como suele ocurrir en la realidad. De esta forma, conseguimos que una captura normal y corriente de Google Earth se convierta en una transición entre dos lugares mucho más efectiva y realista. El siguiente efecto es uno de los que solo está disponible en DaVinci Resolve Studio, es decir, en la versión de pago, pero créeme cuando te digo que este efecto ya por sí solo podría justificar la compra del programa. Consiste en una herramienta para seleccionar objetos de forma automática. En este caso yo voy a usarla para insertar un título en este plano que grabé para la review de mi Blackmagic, de forma que el título se sitúe entre mi cámara y la pared de ladrillo que está detrás. Para poder insertar ese título voy a necesitar 3 capas. Una capa de vídeo base con el plano original, otra capa con el texto animado y una tercera capa que será donde aplicaré el efecto para recortar y aislar la cámara del resto. Así que lo primero que haré será duplicar esta capa de vídeo y subirla a la tercera línea, seleccionándola y arrastrándola mientras mantengo pulsada la tecla Alt en mi teclado. Para no liarme en el siguiente paso del proceso voy a desactivar las 2 capas sobre las que no voy a aplicar ningún efecto, haciendo clic sobre ellas con el botón derecho del ratón y desmarcando la opción Activar Clip. Bien, pues con todo ya preparado en este panel de edición, vamos a irnos ahora al panel de color, desde donde aplicaremos el efecto. Desde aquí, con nuestro clip seleccionado, nos vamos a ir a este apartado que dice Magic Mask y vamos a pulsar en este icono de aquí que dice Objetos. Por último, vamos a seleccionar también este gotero con el signo más. Bien, pues ahora, al pinchar y arrastrar sobre la cámara, DaVinci hará su magia trazando una máscara alrededor de la misma. Con este botón de aquí visualizaremos u ocultaremos la máscara. Y con este otro botón invertiremos la selección de dicha máscara. Para incorporar a la selección cualquier parte del objeto que pudiera haber quedado fuera, podemos volver a usar el gotero con el signo más tantas veces como necesitemos. Por otro lado, con este gotero con el signo menos, podré quitar o eliminar elementos de nuestra selección.
Pulsando en esta opción que dice calidad, el proceso le costará un poco más a mi ordenador, pero conseguiré mejores resultados. Por último, para traquear o mantener esa selección a lo largo de la escena, pulso en este icono con 2 flechitas. El programa comenzará entonces a analizar la escena y, como verás, en este caso DaVinci ha hecho un trabajo fantástico manteniendo la cámara seleccionada en todo momento. Pero de no ser así, podemos volver a usar el gotero con el signo más o el gotero con el signo menos desde el lugar en el que se perdió o se estropeó la selección y traquear o rastrear de nuevo, en este caso, hacia adelante o hacia detrás, según necesitemos. Pues bien, con el objeto ya seleccionado, las posibilidades son muchas. Podría simplemente usarlo para mejorar el color o la exposición de esa zona de la imagen, que es seguramente para lo que se concibió esta herramienta. Pero también podemos usarla para cualquier otra opción creativa, como la de insertar ese título que te comenté antes, ahorrando muchísimo tiempo en edición, ya que este tipo de efecto normalmente, sin Magic Mask, se haría con una máscara manual que podría llevarnos muchas horas de trabajo. Bien, pues para poder insertar ese título entre la cámara y la pared, lo único que tenemos que hacer es recortar esta selección. Para ello tenemos que hacer 2 cosas. La primera es simplemente desmarcar esta casilla para ocultar nuestra selección. La segunda es crear lo que en DaVinci se conoce como una salida alfa, que aunque suena muy sofisticado, consiste simplemente en decirle al programa que si recortamos algo, queremos que la zona recortada quede realmente vacía. Para ello, hacemos clic con el botón derecho en cualquier lugar de este panel de nodos y elegimos la opción Agregar salida alfa. Como ves, se creará este puntito azul al que tendremos que conectar nuestro nodo principal. Si regresamos ahora al panel de edición y volvemos a activar las 2 pistas que habíamos desactivado antes, veremos que el texto habrá quedado perfectamente integrado en la escena justo donde queríamos, entre la cámara y la pared. La siguiente mejora de la que te quiero hablar es la herramienta que ha diseñado la gente de Blackmagic para que el proceso de creación de proxies sea mucho más sencillo y, sobre todo, en mi opinión, mucho más eficaz. Si no sabes lo que son las proxies, te recomiendo que le eches un vistazo a este otro vídeo en el que te cuento en detalle cómo optimizar DaVinci Resolve para editar mucho más rápido, tengas el equipo que tengas. De todas formas, y a modo de resumen, las proxies no son más que una copia de los archivos originales con los que queremos editar, pero a mucha menor resolución y en un códec que va a permitir a DaVinci acelerar muchísimo todos los procesos de edición. Pero de verdad que te recomiendo que veas ese vídeo porque todo lo que te cuento allí sigue siendo perfectamente válido y sobre todo te puede ahorrar mucho tiempo e incluso mucho dinero. Volviendo a esa mejora de la que quería hablarte, resulta que ahora la creación de esas proxies, además de poder hacerse desde el propio DaVinci, que podemos seguir haciéndolo, podemos hacerla también a través de esta nueva app que ha creado el equipo de Blackmagic y que se te descargará automáticamente junto a tu descarga de DaVinci Resolve. El funcionamiento es súper sencillo, simplemente tendremos que agregar la carpeta que contiene los vídeos que queremos convertir a proxy, elegir el formato y pulsar en iniciar. Completado el proceso, el programa creará de forma automática una subcarpeta bajo el nombre de proxy que contendrá esos archivos proxy que te ayudarán a editar de forma muchísimo más fluida. El siguiente efecto del que te voy a hablar es otro de los que solo está disponible en DaVinci Resolve Studio y aunque tiene algunas limitaciones, creo que tiene un potencial enorme. Consiste en una herramienta que vamos a poder usar tanto desde el módulo de edición como desde el módulo de color y que lo que va a hacer es crear de forma automática un mapa de profundidad de la escena, es decir, un mapa inteligente en el que los elementos de la imagen van a quedar ordenados en función de su cercanía o de su lejanía con respecto a la cámara. Yo lo voy a usar, por ejemplo, para crear un ligero desenfoque y mejorar la imagen en general de este plano aéreo del Cristo de Río de Janeiro. Igual que antes, voy a necesitar duplicar esta capa base de vídeo para aplicar el efecto de forma separada. Buscamos el efecto mapa de profundidad en la carpeta de OpenFX y lo arrastramos hasta el clip de arriba. Al hacerlo, el plano quedará dividido en zonas blancas, zonas negras y zonas de transición. De modo que cualquier efecto que añadamos ahora a este clip se aplicará con mayor intensidad cuanto más blanca sea la zona de la imagen. En este caso, de aplicar cualquier efecto, ahora mismo se aplicaría con mayor intensidad en la zona de la cara, se aplicaría con algo menos de intensidad sobre las manos y el cuerpo y no se aplicaría nada en absoluto sobre el fondo, que como ves está totalmente negro.
Bien, pues si nos vamos al inspector, en el apartado de efectos encontraremos los ajustes con los que vamos a poder controlar ese mapa de profundidad. Si desmarcamos esta opción, ocultaremos el mapa de profundidad. Y si pulsamos esta otra casilla, invertiremos nuestra selección, que de hecho es justo lo que queremos hacer nosotros, ya que los efectos los quiero aplicar sobre el fondo, no sobre el Cristo. Así que dejo esta casilla marcada. Con este desplegable podré elegir si quiero que el programa priorice el rendimiento o si quiero que priorice la calidad de los resultados. Como el rendimiento de esta herramienta es una de las cosas que en mi opinión todavía tiene que mejorar, mi consejo es que realices los ajustes en modo velocidad y una vez que la selección se parezca a lo que vas buscando, cambies al modo de calidad. Otro de los consejos que te daría es que antes de modificar ninguno de estos ajustes de aquí abajo, añadas primero el efecto concreto que vas a intentar aplicar. Nosotros, por ejemplo, como lo que vamos a hacer es desenfocar un poco el fondo, vamos a añadir un efecto de desenfoque gaussiano. Ocultamos el mapa y como vemos, el desenfoque gaussiano ya está actuando sobre el fondo de la imagen. Todavía podemos hacer dos cosas para mejorarlo. La primera sería simplemente bajar un poquito el nivel de desenfoque gaussiano. Y si te digo la verdad, como en mi opinión con este tipo de efectos es mejor ser sutil, yo creo que ya lo tendríamos hecho. De todas formas, y sobre todo para poder explicarte un poco mejor cómo funciona esta herramienta, voy a volver a activar el mapa de profundidad y vamos a intentar afinar todavía un poco más. Marcando esta casilla de ajustar niveles, vamos a poder intentar decirle al programa qué cosas son las que están cerca de la cámara y qué cosas son las que están más lejos de la cámara. Con este otro parámetro de gamma voy a poder marcar todavía más esas diferencias entre lo que está lejos y lo que está cerca. Marcando esta casilla de aislar, voy a poder, como el propio nombre indica, aislar de forma más específica o estricta determinadas partes de la imagen. Por último, desde esta otra casilla de postprocesado, voy a poder controlar el detalle fino de mi selección, aumentar o reducir la selección final, o desvanecer en mayor o menor medida los bordes de esa selección. Si vuelvo a desactivar el mapa de profundidad, veremos que probablemente ahora nos hayamos pasado un poco a fuerza de variar todos los ajustes, así que puedo volver a ajustar niveles o incluso desactivar algunas casillas por completo. Aquí la cosa en realidad es ir probando distintos ajustes, sobre todo en función del efecto concreto que queremos conseguir. Bien, pues ahora, como te decía antes, otro uso potencial de esta herramienta sería irnos a la pestaña de color para hacer allí cuantos ajustes necesitáramos hasta conseguir que este fondo quedara como nos interesa. Bueno, pues el último efecto que te quiero mostrar es algo que te va a permitir precisamente hacer esto. Es decir, traquear cualquier superficie para integrar después imágenes, textos, animaciones o lo que quieras sobre esa superficie. Para aplicarlo nos vamos a ir a la pestaña de color, localizamos el efecto seguimiento de superficie y lo arrastramos hasta esta línea gris de aquí. El proceso desde este punto está bastante bien guiado por DaVinci, ya que lo único que tenemos que hacer es ir pasando por cada uno de los apartados en los que se divide el efecto. Desde el primer apartado, el de límites, marcando sobre la imagen, iremos seleccionando la zona de la camiseta sobre la que queremos incorporar nuestra imagen. En este caso, yo voy a seleccionar toda la parte central creando esta especie de coraza. Hecho esto, nos venimos al siguiente apartado, el de trama. Aquí podremos optar por una ubicación de puntos automática, que es la que presenta ahora mismo, o cambiar a una cuadrícula uniforme con mayor cantidad de puntos de rastreo. Tenemos también la opción de aumentar el espaciado horizontal entre esos puntos, así como el espaciado vertical. El siguiente paso será realizar el rastreo de esa superficie, de una forma muy similar a la que usamos con el efecto de selección de objetos. De hecho, aquí también vamos a poder elegir entre un tipo de seguimiento que priorice la velocidad del proceso o uno que priorice la calidad del rastreo. Yo voy a elegir mejor calidad porque aunque tarda un poquito más en realizar el seguimiento, suele dar mejores resultados. Por último, desde este apartado de comportamiento, podré elegir entre un seguimiento más o menos exhaustivo, lo cual puede venirnos bien a veces, como en este ejemplo de la camiseta, pero que con otras superficies puede ser mejor llevar hacia un terreno más flexible, menos rígido. Para iniciar el rastreo, pulsamos en el icono de las dos flechitas. El programa se tomará más o menos tiempo en función de la duración y la complejidad de la escena. Y cuando termine, podremos ver cómo, en este caso, el resultado del rastreo es muy bueno. Bueno, pues ahora, como lo que queríamos era añadir o superponer una imagen en la camiseta, lo que haremos será traernos la imagen en cuestión desde el panel multimedia hasta algún espacio libre del panel de nodos.
Al soltarla allí, de momento no ocurrirá nada, ya que para hacerla visible tendremos que conectarla primero al nodo de seguimiento de superficie que hemos realizado. Para ello, conectamos el cuadro verde de la imagen que queremos añadir a este segundo triángulo verde del nodo de seguimiento. Al hacerlo, la imagen ya será visible, pero sin las transparencias originales. Para solucionarlo, simplemente conectamos el primer cuadro azul de la imagen con el último triángulo azul del nodo de seguimiento. Y como ves, la imagen ya quedará integrada en la camiseta con sus transparencias y todo. Sin embargo, en este caso, la imagen que hemos añadido es más grande que la superficie que hemos rastreado. Así que para ajustarla al tamaño y la orientación adecuadas, nos venimos al último paso del proceso, que es este apartado de aquí que dice resultado. Una vez aquí, abrimos esta sección de ubicación de controles y pulsamos en ir a referencia para que el programa nos lleve al punto desde el que realizamos el primer marcaje, ya que será desde allí desde donde podremos estirar la imagen a nuestro antojo hasta que tenga la orientación y el tamaño que mejor se corresponda con el resultado que vamos buscando. Por último, podemos también usar esta sección de composición para hacer que la imagen se integre con diferentes métodos de fusión, como por ejemplo este de luz suave, que en mi opinión es bastante creíble. O este otro de luz fuerte, si lo que queremos es que el texto destaque más, pero variando un poco la opacidad para que el resultado sea también más natural. Para previsualizar la escena a pantalla completa, pulsamos Alt+F en el teclado y le damos a play. Espero que te haya gustado mucho el vídeo, que te sea muy útil, un abrazo fuerte y mucha suerte con tus ediciones.